chicos del tercer año de secundaria en el curso de biología. Entonces, compartimos este material también para reforzar. Ustedes han hecho una síntesis muy buena acerca de la clasificación, acerca de la función biológica. También mencionaron funciones químicas. Dentro de esas funciones químicas nombraron a la insolubilidad, a que son moléculas hidrofóbicas. Yo podría agregar que son moléculas orgánicas. Ya les podría agregar esto, son moléculas orgánicas, principalmente por la presencia de este átomo que está acá, átomos de carbono. ¿Ya? Son moléculas orgánicas que poseen átomos de carbono y están acompañadas con átomos de hidrógeno. Generalmente también tienen oxígeno, pero ya en porcentaje más bajo. Y además también pueden tener fósforo, ya nitrógeno y azufre. Son sustancias heterogéneas, ¿ya? Y solo tienen, y estas sustancias heterogéneas tienen en común, ¿ya? Dos cositas. Uno, el hecho de que sean sustancias insolubles en agua, ¿ya? Y otras, son insolubles en agua, pero sí se pueden disolver en disolventes orgánicos, como el éter, como el cloroformo, como el benceno, ¿ya? Y otra de las cosas que tienen en común es que poseen alta energía y digestibilidad, es decir, que permite ahorrar proteína en el alimento, ya en el alimento. Entonces, el consumo de lípidos en nuestra dieta alimenticia debe de ser necesario porque constituye una alta energía. Ojo, pero si nosotros consumimos carbohidratos al mismo tiempo, los carbohidratos son los que van a aportar esa energía de una vez. Ya los carbohidratos nos dan la energía inmediata para hacer nuestras actividades metabólicas, ¿ya? Y si ya no se puede obtener más energía de los carbohidratos, bueno, allí vienen los lípidos también a ejercer su función de energía. Cuando hablamos de la hidrofobicidad, ya es en donde decimos que las moléculas, ya o los compuestos lípidos son moléculas hidrofóbicas, ¿ya? Hidrofóbicas, hidro por la cantidad de carbón, de hidrógenos que tienen, ¿ya? De hidrógenos que tienen. Las estructuras pueden ser alifáticas. ¿Qué significa alifática? Que sean cadenas abiertas, así. Carbono, 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 carbono y más carbonos, ¿ya? Eso significa que sean alifáticas, son abiertas. Pero también puede ser acíclicas. ¿Qué significa esto? Que puede ser carbono, 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 pero en este carbono hay un ciclo. ¿Qué significa un ciclo? Algo parecido a esto, ¿ya? Puede haber un ciclo, puede haber un ciclo, puede haber aquí un ciclo, ¿ya? Puede haber, estos son ciclos, ¿ya? Son formas, son estructuras cerradas, ¿ya? Entonces, nosotros podemos, y aromática más ciclos son, ejemplo, por compuestos aromáticos vamos a obtener, ejemplo, el benceno, ¿ya? El benceno. Podemos obtener también, y de este benceno, variedades, ya lo que son las variedades del benceno. Ahora, ellos poseen enlaces 100% covalentes. ¿Qué significa 100% covalentes? Que están conformados por elementos no metálicos que comparten electrones, ¿ya? Esto es de la parte, más que todo de la parte de la bioquímica, ¿ya? Entonces, el agua, al ser muy polar, con facilidad suele formar puentes de hidrógenos, pero no es capaz de interactuar, en este caso, con los lípidos, por la capacidad de hidrofobicidad que contienen estas sustancias lipídicas. Dentro de las funciones, y les pido yo, chicos, que tomen nota también de algunas funciones que le faltaron en la parte de la síntesis que hicieron al inicio. Dentro de las funciones vamos a encontrar, miren la principal, reserva energética, pero también desempeñan funciones estructurales, funciones catalizadoras, una función hormonal, funciones de mensajeros químicos, una función de transportadoras y posee más funciones. Y también posee más funciones. Cuando hablamos de la reserva energética, es que porque constituye la principal reserva energética de nosotros los seres humanos y por supuesto los animales, ¿ya? Y los animales. Porque nos aporta mayor cantidad de energía. Mayor cantidad de energía, ¿ya? Un gramo nos está aportando, ya en grasa, ya nos está aportando 9,4
kilocalorías. Kilocalorías. Proteínas y glúcidos solo aportan 4,1 calorías. Ojo, por gramos. Por gramos. Por gramos. Es decir, ahí vemos la diferencia. Nos aporta el doble. La grasa nos aporta el doble de energía que nos aporta la proteína y el glúcido. Es por eso, ahora, Anaí me podría decir, profesor, quiere decir que si como bastante grasa, voy a tener mucha energía. Sí, Anaí, pero resulta que tu cuerpo no necesita de 3,000. No necesita de 3,000 kilocalorías para estar bien. No. El cuerpo necesita una cantidad específica de energía. Ejemplo, una mujer necesita aproximadamente 1,400 kilocalorías por día. 1,400, ¿ya? 1,400 kilocalorías por día. Profe, ¿y el hombre? 1,800 aproximadamente, ¿ya? Ahora, profesor, ¿y cómo puedo determinar yo, controlando el peso de lo que tú estás consumiendo? De lo que estás consumiendo, ¿ya? Ejemplo, si tú sabes que el pan contiene carbohidratos, ya sabes tú que tantos gramos de pan te va a proporcionar tanta cantidad de kilocalorías. Entonces ya puedes administrar. Yo recuerdo, Maricruz, un día que estaba en la universidad, pero también trabajaba y yo recién llegaba de mi trabajo y yo vivía en una residencia, Álvaro. Yo vivía en una residencia en donde había personas, estudiantes de la misma universidad, pero que estudiaban otras carreras, nutrición, ingeniería. Y estaba un alumno, un amigo y compañero de allí, del lugar donde yo vivía, de la residencia estudiantil, que estudiaba nutrición. Y yo llegué a prepararme una comida, ¿ya? Yo me preparé una arepa, ¿ya? Pues, ustedes saben que a mí me gusta mucho la arepa. Entonces yo llegué a prepararme una arepa y yo a esa arepa le coloqué huevo, le he colocado también, creo que le coloqué queso y le he colocado hasta palta le coloqué. Y cuando yo me senté con mis 2 arepas y mi amigo de nutrición me decía, yo supongo que tú no vas a comer más en el día, ¿no? Y yo le decía, no, este es mi desayuno, le decía yo. Y él me decía, no, pero es que allí ya tú tienes calorías como para hoy y mañana. Como ya él, claro, como ya él conocía la cantidad de calorías que poseía cada alimento, yo no la conocía, la cantidad de calorías. Entonces, él solamente con observar y haciendo un estimado podría imaginarse cuántos gramos de palta había, cuántos gramos de huevo, cuántos gramos de harina, cuántos gramos de queso y podría calcular. Es más, el cálculo me daba a mí más de la cantidad de energía que yo necesitaba, Toshio, más de 1,800 ya. Y por eso que él me decía que si yo me comía eso, yo no podía ni almorzar ni cenar. Y yo le decía, sí, es capaz que ceno lo mismo y almuerzo bastante, arroz, tallarines. Ah, él me dice, entonces tú vas a subir de peso. Vas a subir de peso. Sí o sí vas a subir, porque estás consumiendo más caloría ya que la que deberías de consumir, ¿ya? Entonces, y después hay que ver qué tipo de calorías son. Entonces, reserva energética. Estructural, ustedes lo dijeron en la síntesis, forma capas, bicapas lipídicas. Eso es lo que forma en las membranas celulares, ¿ya? Y además, como que recubren y proporciona consistencia a los órganos. Protegen mecánicamente estructuras, son aislantes térmicos con tejido adiposo. Lo que han dicho ustedes en la síntesis. Catalizadoras. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué es un catalizador, profesor? Es una sustancia que ayuda a que una reacción química o un proceso sea más rápido, sea más veloz. Entonces también tiene esta función biológica, ¿ya? Hormonal, porque se encuentra presente en las hormonas, ya mensajeros químicos, ¿ya? Facilitan determinadas reacciones químicas y esteroides que cumplen funciones hormonales también. De transporte, ¿por qué de transporte? Porque se absorbe en el intestino gracias a la emulsión de sales biliares. Es decir,
Los lípidos se absorben en el intestino porque en el intestino hay emulsión o liberación ya de sales biliares, que también son lípidos, que transportan a los lípidos a la sangre. Ya que transportan a los lípidos a la sangre. ¿Ya? Y se realizan a través de lipoproteínas. ¿Ya? Entonces, hay lípidos que se liberan en el intestino para que ayuden a la absorción de otros lípidos y que estos puedan pasar a la sangre. Es por eso que tienen función de transporte. Acá tenemos una clasificación, lípidos simples y lípidos complejos. Miren, y tenemos también a los esteroides. Esta es otra clasificación. Miren lo amplio que son. Lípidos simples, ceras, grasas y aceites. Lípidos compuestos, fosfolípidos, glicolípidos y esfingolípidos. ¿Ya? Dentro de los de estos lípidos, de esta primera clasificación, vamos a encontrar a los lípidos saponificables, las cuales se hidrolizan y ellos contienen ácidos grasos. ¿Qué significa eso, Angie? Que estos lípidos pueden formar jabones. Nosotros los utilizamos para formar jabones, lípidos saponificables. Es por eso que le llamábamos saponificación de un ácido graso. Pero también, Daniel, existen lípidos que no insaponificables, como los esteroides. Daniel, ¿has escuchado hablar de los esteroides? ¿En dónde lo has escuchado hablar? De que, sí, creo que dicen de que los esteroides, de que te ponen, no sé, creo que te dan energía, o sea, no sé, algo así, pero es para más, para los que usan multiculturismo. Cierto, ¿no? Pero no Para los solamente, músculos, ¿cómo van O sea, ahí? se podría decir que fuera una sustancia ilícita, me imagino, ¿no? O no sé qué será. Ilícita, ¿no? Porque de hecho, yo recuerdo desde el 2005 yo veo fútbol, y han encontrado, a veces llegan, hay organizaciones de dopaje, organizaciones que se encargan de llegar, ejemplo, como que por sorpresa a las instituciones deportivas. Llegaron, le vamos a hacer una revisión médica a todos los futbolistas, a todos los deportistas de aquí de este equipo, ¿ya? Y descubren, David, dime, Angie. profesor, los esteroides no eran eso, que por ejemplo un hombre no se ha desarrollado bien, no tiene una altura como para su promedio que debería tener, por ejemplo, un hombre de 15 años y sea un poco chiquito. A veces le recetan los médicos que le pongan esteroides, testosterona, si no me equivoco, para que crezcan y sean como una persona de edad. Claro, pero ese es un caso especial, ¿ya? Eso es un caso especial de una familia que ha detectado que la persona, que en este caso el varón, ya adolescente, todavía como que no se ha desarrollado muy bien y en tamaño. Ejemplo, padres altos y abuelos altos también y bisabuelos altos, ¿ya? De gran tamaño. Y de pronto que el niño ya sea pequeño, es decir, en estatura, que llega a la adolescencia y todavía tenga una... es curioso. Y de pronto pueden ir al médico y de pronto pueden conseguir un diagnóstico en la cual la hormona del crecimiento no se está segregando y por eso la persona no puede crecer. Ya allí le recetan, pero hay personas que se recetan por sí mismos, como algunos deportistas que se inyectan esteroides. ¿Para qué? Para tener más energía. Y eso es ilícito. ¿Por qué? Porque no es igual la energía que va a tener una persona sin esteroide a la energía, a la potencia que va a tener una persona con esteroide. Es por eso que cuando van a hacer ejercicios en los gimnasios, algunas personas también practican la ingesta de este tipo de sustancias para hacer más ejercicio y por lo tanto generar más resultados con respecto a su cuerpo. Ya, a estos esteroides. Profe, ¿qué tipo de esteroides hay? Porque yo conozco uno que es la testosterona, Claro, que es una hormona sintética. Sí. Ajá. no, pero ese es el más conocido. Este esteroide o precisamente esta hormona es una hormona natural que la segrega, ya que se segrega en el hombre, ya se segrega en el hombre. Pero dicen que hay gente que se lo inyecta sintéticamente. Claro. ¿Por qué? Porque también está la sintética, ya la que es capaz de inyectarse. Pero esta inyección altera la concentración de hormonas en el cuerpo y puede traer resultados
o efectos secundarios, como por ejemplo cambio en la voz. Como por ejemplo, que pueda salir más vello, ¿ya? Más vello en el cuerpo. Como por ejemplo, inflamación de algunas glándulas en el cuerpo, ¿ya? O modificación en la producción de células sexuales, ejemplo de espermatozoides, ¿ya? Entonces, hay muchos efectos secundarios. Ahora, estos esteroides no se pueden hidrolizar, por lo tanto, no forman ácidos grasos. No se puede hacer jabones con estos esteroides, ¿ya? Hablando de los ácidos grasos, ¿ya? De los ácidos grasos. ¿Qué son los ácidos grasos? Bueno, son como que ellos constituyen a los lípidos. Lo constituyen. Y son moléculas largas, entre de 8 a 22 carbonos, ¿ya? Y son lineales. Miren esta molécula que está acá. Miren esta. Son lineales. Lineales. Y contienen bastante carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Este contiene 16 carbonos. ¿Se dan cuenta? Es decir, y lo puede haber desde 8 a 22 carbonos, ¿ya? Y en el extremo de la cadena ya tienen un grupo carboxilo, ya lo vamos con, ¿ya? Esto lo vamos a escuchar mucho en química. Grupo carboxilo, es este que está aquí. Grupo carboxilo, ¿ya? Grupo carboxilo. Ahora, dependiendo de la cantidad, chicos, dependiendo de la cantidad de carbono, va a depender el tipo de molécula. Ya más que todo, esto lo vamos a ver en la parte de química, la nomenclatura de los lípidos, ¿ya? Entonces, se conocen aproximadamente unos 70 ácidos grasos clasificados en dos grupos, los saturados y los insaturados, ¿ya? Tomen nota que los ácidos grasos se clasifican en saturados e insaturados. Profe, ¿qué diferencia hay entre los dos? ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre los dos? La diferencia, ¿ya? La diferencia es que los ácidos grasos, ya saturados, tienen enlaces simples. Tienen enlaces simples. ¿Cómo así? Enlaces sencillos. Mírenlo. Lo que estamos viendo nosotros en química. Enlaces sencillos. Mírenlo. Enlaces sencillos. Enlaces sencillos. Enlaces sencillos. Sencillos. Y covalente además, porque es carbono-carbono. Enlaces sencillos. Ah, pero los insaturados presentan enlaces múltiples, como por ejemplo este que está aquí, mírenlo, enlaces dobles. Profe, el ácido graso saturado también tiene un enlace doble aquí, profesor, pero este no cuenta, porque esto pertenece a un grupo aparte. Este tampoco cuenta, porque esto es un grupo carboxilo aparte. Lo que cuenta es la cadena de carbono lineal, ya, la cadena de carbono lineal. Entonces, ya sabemos que los ácidos grasos saturados presentan enlaces sencillos o enlaces simples y los enlaces insaturados presentan múltiples enlaces, ¿ya? Como por ejemplo, el oleico, el oleico es un ácido graso que tiene 18 carbonos, perdón, y un doble enlace. El linoleico contiene 18 carbonos y un doble enlace también, y dos doble enlaces. Presencia de dobles enlaces que reduce el punto de fusión. Reduce el punto de fusión. Es decir, los ácidos grasos saturados presentan puntos de fusión más elevados. De allí podemos sacar eso también. Pero bueno. Propiedades. Bueno, ellos tienen varias zonas. Entre lo que es, ahí están los anfipáticos dentro de las propiedades que tienen. ¿Ya? ¿Por qué son anfipáticos? Porque tienen una zona hidrófila, ya hidrófila, que es la zona del ácido carboxílico o del grupo carboxilo, ¿ya? Y tienen una cadena hidrocarbonada, que es la zona de carbonos. Su punto de fusión va a depender de la longitud, ¿ya? Y del número de enlaces, del número de los enlaces múltiples que pueda tener también, ¿ya? Como lo indiqué en el anterior PPT. La esterificación está relacionada con, en este caso, los ácidos grasos que pueden formar ésteres. Ésteres es un grupo químico, ¿ya? Un grupo químico. La saponificación, bueno, la capacidad que tienen para hidrolizarse con una sustancia alcalina. Y la autooxidación, que la contienen los ácidos grasos insaturados. Ellos pueden oxidarse espontáneamente.
oxidarse espontáneamente. Ejemplo, si nosotros dejamos, chicos, un aceite de los que consumimos en casa, ya para cocinar, de los que utilizamos en casa, lo dejamos destapado, va a cambiar su sabor. Va a cambiar su sabor y puede cambiar su textura. ¿Por qué? Porque estos lípidos se oxidan. Dentro de su clasificación también se pueden clasificar según cómo se obtienen los ácidos grasos. ¿Ya? Están los esenciales y los no esenciales. Los esenciales pueden ingerirse, los no esenciales pueden ser sintetizados, ¿ya? Como por ejemplo, es sintetizado la testosterona que nombraba Daniel. Ahora, por enlaces saturados e insaturados, como lo acabamos de ver un momento, ¿ya? Y que acá nosotros vamos a fijarnos solamente en los enlaces. Y por disposición de carbono, hay lípidos cis y lípidos trans. Esto va a depender de las posiciones que tengan los carbonos dentro de las estructuras. Ahora, estos ácidos grasos, tenemos más características. Cadenas hidrocarbonadas repletas de hidrógeno, ¿ya? Están los sin doble enlaces en sus estructuras, que tienen solamente enlaces simples, poseen cadenas lineales, y por supuesto son más comunes en los animales. Y aquí están los nombres, miren, nombre común, acético, nombre por la IUPAC, ácido etanoico. También tenemos el ácido butanoico, tenemos el ácido hexanoico, octanoico, decanoico, dodecanoico, etcétera, etcétera. Y va a depender de qué, de la cantidad en este caso, de carbonos. ¿Qué significa esto? Más que todo, no, porque este está bien allí como está. Este que está resumido, nosotros también vamos a ver fórmulas químicas. Este es CH3, ¿ya? Lo estoy desarrollando aquí arribita. CH3. Y dice que hay un CH2. El CH2 está en paréntesis. Y después del paréntesis hay un 2. Quiere decir que hay 2 CH2. Entonces, hacemos CH2. CH2, porque hay 2 CH2, ¿no? Y luego termina con COOH. COOH. ¿Ya? Esto que está aquí es esto que está aquí. Pero aquí está resumido. Ejemplo, miren, aquí nos están diciendo que hay 6 CH2, 8 CH2, 10 CH2, 12 CH2, 14 CH2 y así sucesivamente. Aquí está condensado, ¿ya? Y lo podemos desarrollar. Eso cuando veamos tipos de fórmulas químicas orgánicas en química, allí lo vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces aquí vemos diferentes nombres de los ácidos grasos. Saturados. Los insaturados, ya sabemos que tienen dobles enlaces entre carbono. El punto de fusión va a ser menor que los saturados. ¿Por qué? Porque tienen dobles enlaces, ¿ya? Entonces, dependiendo de cómo se encuentren los carbonos, van a ser cis o trans. ¿Cómo así, profesor? Los ácidos grasos cis, ¿ya? El carbono va a estar del mismo lado del doble enlace, ¿ya? Y los trans va a estar en lados opuestos, Estas son características bioquímicas. Y dentro de ellos vamos a obtener, aquí se me pasó, al ácido miristoleico, mírenlo, aquí tienen un doble enlace. Ácido palmitoleico, ácido leico, ácido linoleico, mire, tienen dos dobles enlaces. Ácido linoleico, todos estos son, profe, todos estos son lípidos. Sí, todos estos son lípidos y desarrollan funciones diferentes, chicos. Miren, el ácido docosahexanoico. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 22 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 carbonos. 22 carbonos. Entonces, dependiendo de la cantidad de carbono, también va a depender su nombre. Aquí tenemos algunos ejemplos de grasas. Ejemplo, la manteca de chancho. Cuando hacen su chanchito al cilindro, ¿ya? Aquí podemos ver cuánto de saturados e insaturados tiene, ¿ya? Insaturados, 43.80. Insaturados, 43.80. Saturados, 40. Profe, mantequilla, ¿ya? 54, miren, de saturados. Aceite de coco, 85.
aceite de hígado, 5, aceite de palma. Es decir, tenemos bastante. ¿Cuál es el que consumimos nosotros, profesor? Aceite de soya consumimos. Aquí está. Que tiene sus ácidos grasos insaturados en mayor cantidad. Consumimos por allí aceite de girasol también. Miren, 20 insaturado. 20 insaturado. Profesor, ¿y cuál deberíamos de consumir más? Bueno, los aceites saturados, los que tengan menor cantidad de enlaces, ¿ya? Porque el cuerpo va a romper esos enlaces más rápido, chicos, ¿ya? Dentro de esa clasificación, hay más, los saponificables y los insaponificables. Saponificables, simples y complejos. Miren, acilglicéridos, los séridos, los fosfolípidos y glucolípidos. Y dentro de los insaponificables, los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas, ¿ya? Profe, ¿cómo así? Los simples, ellos son lípidos saponificables, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Por eso solamente son simples, porque tienen esos 3 átomos, ¿ya? Pero a medida que se va aumentando de complejidad, ya, ejemplo, los acilglicéridos, ellos son simples, por esterificación, forman ésteres de 1 o 2 o 3 moléculas de ácidos grasos con una glicerina. Y también se llaman glicéridos o grasas simples, ¿ya? Según el número de ácidos grasos, se divide en monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Un compuesto que contenga un ácido graso se llama monoglicérido. Un lípido que contenga 2 ácidos grasos se llama diglicéridos. Y un lípido que contenga 3 ácidos grasos se llama triglicéridos. Anaís, ¿han escuchado esa palabra, verdad? De triglicéridos. ¿O no? ¿La has escuchado, Adriana? Fergie, Álvaro, triglicéridos. ¿No han escuchado esa palabra? Uy, no han escuchado, tengo los triglicéridos elevados. ¿No? Bueno. ¿Como el azúcar? No. Tengo los triglicéridos es porque han consumido mucha grasa. Mucha grasa. Más que todo por allí la gente mayor dice, ustedes a lo mejor no conocen todavía porque a los jóvenes no se les elevan tanto los triglicéridos. A las personas adultas se les elevan los valores de triglicéridos. Triacilglicéridos. Y cuando van al médico le explican que es cuando consumen bastante grasa. Y es por eso que tienden a decir, o a lo mejor ustedes no lo han escuchado porque no han tenido ese tipo de conversación. O no lo han escuchado simplemente con otras personas. Pero a eso se refiere, ¿ya? Y están hablando de estas sustancias, de lípidos, ¿ya? Triglicéridos. Miren el triglicérido. Uy. Miren el triglicéridos. Profesor, ¿el triglicérido es como el colesterol? Algo correcto. Algo parecido, ¿ya? Allí vamos a encontrar al glicerol y al triglicérido, ¿ya? Profesor, ¿y cuáles son las funciones? Vuelvo. Bueno, ellos tienen energía concentrada, dieta y almacenamiento, prevén ácidos grasos esenciales para el cuerpo, ellos transportan vitaminas, son liposolubles, ¿ya? Y contienen aislamiento térmico y amortiguamiento de órganos, membranas celulares. Esos son los lípidos que tenemos en el cuerpo, el glicerol, los triglicéridos, los tenemos en el cuerpo y tenemos que tenerlos allí, porque ellos cumplen funciones específicas, pero cuando se abusan de ellos, bueno, contribuyen a otros tipos de enfermedades. Como ejemplo, que puedan bloquear las articulaciones y tengamos problemas para respirar. Nos cansamos muy rápido. Las personas que consumen mucha grasa se cansan muy rápido, ¿ya? Los séridos contienen, ejemplo, ésteres dentro de sus estructuras. Ellos son insolubles en agua totalmente, ¿ya? Y por allí se relacionan a la impermeabilidad con el agua, ¿ya? Y con su consistencia firme. ¿En dónde están los séridos? En las plumas, en los pelos, en la piel, en las hojas, frutos. ¿Se dan cuenta, Santiago? ¿Se dan cuenta que los patos, ellos se meten en el agua y parece que no se mojaran? Parece, es más, yo me quedo asombrado, no recuerdo este animal, su nombre, esta última vez que fui a Paracas y vi un ave que se lanzaba así, en el agua, y caía en el agua, y por supuesto agarraba su
su pez, ¿ya? Y salía. Pelícano. No, no es ese. Tiene otro nombre. Es otro ave. Gaviota. No, no, tampoco. Es decir, se lanzaba con una velocidad y yo decía, wow, su capa lipídica, es decir, el lípido, el sérido que tiene en sus plumas es demasiado resistente, que ni el agua lo puede romper, ¿ah? Ni el agua. ¿Por qué? Porque salía prácticamente sequito. Entonces, las gallinas, los patos también tienen este tipo de lípido, los séridos, ¿ya? Como que les protege del agua, ¿ya? Entonces, una de las ceras más conocidas es también la que segregan las abejas para confeccionar su panal. Le puede caer agua, ¿ya? Pero no va a penetrar el agua allí, ¿ya? Entonces, importante este tipo de lípidos, ¿ya? Lípidos saponificables cuya estructura molecular, además del carbono, hidrógeno, oxígeno, también poseen nitrógeno, fósforo y azufre. Esos son los lípidos complejos. No solamente contienen lo simple, carbono, hidrógeno, oxígeno. Pero los complejos tienen nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Ya? Ellos forman la capa lipídica de nuestra estructura celular. Y también por eso se llaman lípidos de membrana. ¿Ya? También son moléculas anfipáticas, ¿ya? Con respecto al agua. ¿Y quiénes están en esa lista? Los fosfolípidos. Los fosfolípidos, ¿ya? Ellos poseen más de 2 ácidos grasos. ¿Por qué? Porque son sustancias ya más complejas. Todas las membranas activas poseen una doble capa de fosfolípidos. Estas son las moléculas más abundantes de la membrana citoplasmática. Es decir, en las células tenemos muchos fosfolípidos. ¿Ya? Presentes en nuestro tejido celular. Y su función, principalmente la estructural, formar la membrana celular, activación de enzimas, es decir, motivar a otras sustancias químicas para que se aceleren las reacciones químicas. Componentes precisamente en el funcionamiento pulmonar. De igual manera, componente detergente de la bilis de nuestro sistema digestivo, bueno, que está conformado también por lípidos. Y síntesis de sustancias de señalización celular, ¿ya? Cuando se unen con proteínas. Glucolípidos, estos son muy importantes. Función entre un glúcido con un lípido. Son lípidos complejos que poseen un glúcido. Forman parte también de las membranas lipídicas, de la membrana celular, especialmente de las neuronas. De las neuronas. ¿Ya? Profe, ¿y cuáles son los glúcidos que se pueden enlazar a ese lípido? La galactosa, la manosa, la fructosa, la galactosamina, el ácido siálico, ¿ya? Entonces, ¿y cuáles son estos glucolípidos? Bueno, están los cerebrósidos, ¿ya? Así se llaman, cerebrósidos, los gangliósidos, los sulfolípidos, ¿ya? Entonces, ellos poseen varios ácidos grasos, ¿ya? Ácidos grasos también. Hacemos acá una pausa, ingresamos a la plataforma y resolvemos el cuestionario que está en la plataforma, por favor.